devolución de impuestos, aquí tenemos a un personaje muy conocido y bueno, él siempre se hace muchas preguntas. ¿Quiénes pueden pedir su devolución de impuestos para este 2021? Y bueno, son todas, primero hay que tomar en cuenta que en México, todas las personas que obtenemos ingresos, vamos a hacerlas obligadas a contribuir, a pagar impuestos, pero también obviamente si nosotros pagamos o si estamos contribuyendo, podemos pedir hasta cierto punto la devolución. Y ahorita vamos a ver quiénes sí pueden pedir esa devolución. A los contribuyentes los vamos a dividir en dos rubros. El rubro de personas morales y el rubro de personas físicas. Las personas morales como tal van a ser las empresas. Las personas físicas somos tú, yo, todas las personas que trabajamos de manera individual y que estamos obteniendo alguna fuente de ingresos. Para eso, las personas físicas todavía las vamos a encontrar en la ley clasificadas en diferentes regímenes fiscales. Y vamos a encontrar, por ejemplo, aquí a este amigo que puso un restaurante y a él lo ubicamos en el régimen de incorporación fiscal. Pero también tenemos aquí a alguien más que posiblemente tiene la pinta de una abogada y ella no puede estar en el RIF y entonces lo tenemos en el régimen de actividades empresariales y profesionales. Y por acá en azul tenemos a dos personajes, tenemos a una enfermera que me contaron que trabaja en el IMSS, es empleada y entonces la vamos a encontrar en el régimen de sueldos y salarios. Por otro lado, tenemos a un profesor que está dentro del régimen de asimilados a sueldos y salarios. ¿Quiénes van a pagar, quiénes pueden tener derecho a esa devolución de impuestos? Y otra vez Homero aparece. Bueno, en este caso va a ser la enfermera y va a ser el maestro, porque ambos se encuentran en el régimen de sueldos y salarios o en el régimen de asimilados a sueldos y salarios. Es importante que cuando nosotros nos inscribamos a Hacienda sepamos en qué régimen vamos a estar, porque a través de eso vamos a saber, vamos a conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Obviamente, la mayoría tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual cada año. En el caso de las personas físicas, las presentamos las declaraciones en el mes de abril. Bueno, por ejemplo, hablábamos del amigo que puso su restaurante. Él, por ciertas estipulaciones en la ley, no tiene la obligación de presentar una declaración anual. Pero en el caso de la abogada, que estaba dentro del régimen de actividades empresariales, sí tiene la obligación de presentar su declaración anual. Ahora, estamos en el régimen de sueldos y salarios, que prácticamente nos lleva a entender que son todos los que trabajamos hasta cierto punto como empleados para algunas empresas. ¿De qué va a depender que sea asimilado o que pertenezca directamente a sueldos y salarios? Bueno, si soy de sueldos y salarios, voy a tener mi nómina timbrada, voy a tener el seguro médico, ya sea en el ISSSTE o en el IMSS. En el caso de asimilados, van a ser aquellos que sí trabajan para una empresa, pero de manera esporádica y además vamos a tener algunas otras fuentes de ingresos. Ya, entonces, descubierto esto, dentro de los tips que voy a dar para que ustedes estén preparados para el siguiente año, son cinco factores a considerar. Debes prepararte con tu firma electrónica vigente, cerciorarte desde ahorita, preparar todo para el 2021, porque ya iniciando el año empieza otra vez la saturación de citas en el SAT y es muy complicado hoy en día obtener una cita. La firma electrónica tiene una vigencia de 4 años, entonces no solo basta con que me digas, yo ya tengo firma, revisa cuál es su vigencia. Segundo punto, cerciórate de que estés, hay una falta de ortografía me parece, cerciórate de que estés en el régimen de sueldos y salarios o de asimilados a sueldos y salarios, porque me llegan personas que dicen, sí, tramítame mi devolución de impuestos, pero no están dentro de este régimen. Me pasa mucho con maestros que trabajan, bueno, lo voy a decir, en la UAGRO. No están como tal
pues inscritos, no les están timbrando, no están cumpliendo con todos estos requisitos y por lo tanto no pueden trabajar, no pueden tramitar su devolución. Punto 3, debes de contar, si tú sabes que estás recibiendo tu recibo de nómina en tu correo electrónico, en tu portal del SAT, te están timbrando tu nómina, es un requisito que ya hasta cierto punto tú ya sabes que puedes tramitar la devolución. El punto 4 es, deberán pagarte directamente a tu tarjeta de nómina. ¿Y por qué? Puede ser que también usen otro tipo de cuenta y ahí te depositen el dinero, pero a la hora de hacer el trámite de devolución se torna un poco engorroso cuando tú en esa cuenta donde te están depositando también manejas otros ingresos. Entonces puede ser un poco contraproducente. Y el punto número 5, debes tener a la mano la carátula de tu estado de cuenta. Uno de los problemas o complicaciones que tuvimos en 2020 es como vino la pandemia, algunas sucursales bancarias cerraron y entonces era muy complicado porque nadie estaba acostumbrado, creo que ahora nos vimos obligados a hacerlo, a manejar la banca electrónica. Entonces teníamos que hacer filas o de plano hicimos nuestra declaración anual fuera de tiempo. Porque si todo está bien, mandamos el trámite de devolución desde un instante, desde el momento en que ya nos sentamos, registramos nuestros datos. Pero si el SAT nos llega a pedir comprobación o pasan ciertos supuestos, vamos a tener entonces que comprobar con nuestra carátula del estado de cuenta más reciente y otros requisitos que llega a requerir la autoridad. Y bueno, otro punto importante a considerar, esto lo voy a decir de manera rápida, repito, por el tiempo, pero ya si tienen alguna necesidad de alguna asesoría muy personalizada, pues ya saben, ya tienen mis datos para poder platicarlo. Otra cosa que no comenté cuando hablaba del régimen de sueldos y salarios y asimilados, que es que prácticamente tenemos opción de presentar nuestra declaración anual. Vaya, no todos podemos presentarlos, pero tenemos la opción. Por ejemplo, si yo llego a trabajar para 2 patrones diferentes, ya es una obligación. Y si mis ingresos rebasan los 400,000 pesos de ingresos al año, también es una obligación presentarlo. Entonces, hay ciertos rubros en la ley que también es lo que debemos checar y no siempre vamos a obtener también impuesto a favor. Hay que tomarlo muy en cuenta porque a veces llegan como que ya muy seguros de que van a tener un dinerito extra en su cuenta bancaria y resulta que o no hicieron el cálculo bien o su sueldo era muy bajo y por lo tanto la devolución de impuestos no fue devolución, fue impuesto a pagar. Entonces, también para estar seguros de que vamos a tener devolución de impuestos, yo recomiendo prepararnos con las deducciones personales, que son esos gastos que podemos facturar. Entonces, por ejemplo, vamos en orden numérico. Los primeros gastos son los gastos médicos, dentales y hospitalarios, pero hay ciertas marcaciones que nos dice la ley. No entran, por ejemplo, los gastos en farmacias, entran sí el pago de nutriólogo, el pago incluso de un psicólogo, pero también si contratamos los servicios de estas personas, deben ser personas que tengan cédula profesional, que les permita realizar el ejercicio de esta profesión y que además, que estén autorizadas y comprueben también con un CFDI, un comprobante fiscal digital por internet o factura. Y la ley pide ciertos requisitos. Entonces, aquí es la importancia también de contratar al contador, porque un contador te va a orientar a saber cuáles son todos esos requisitos y hay que revisar la facturación. Ahorita estamos a tiempo de revisar nuestros gastos y ver si cumplimos con cada uno de esos requisitos, incluso si con algunos proveedores tenemos esa facilidad para pedirles que nos cambien la factura para que esta pueda ser deducible en nuestra declaración anual. Entonces, si tú ya estás pagando dentista o si estás pagando lentes con graduación o estás pagando nutriólogo, psicólogo, pide tu factura. Obviamente, si te va a beneficiar porque estás inscrito en el SAT.
El segundo punto son los gastos funerarios. Obviamente es algo que no queremos, pero sí podemos también deducirlos del cónyuge, del concubino, de los padres, de los abuelos, de los hijos y de los nietos. En el caso también de donativos, si yo soy la trabajadora, la que está en el régimen de sueldos y salarios, y de repente viene la institución Patito que me pide donar y yo digo, sí, es deducible. No es eso. Tenemos que cerciorarnos de que sea una institución legalmente establecida y autorizada para recibir donativos. Obviamente, si viene el Teletón, sí es deducible, si viene la Cruz Roja, sí es deducible, pero no es donar a cualquiera. Y hay montos, que es algo que debemos tomar en cuenta, porque a veces nos vamos, como dicen por ahí, como gorda en tobogán, que queremos meter todos nuestros gastos en tal concepto y no, hay límites. El punto número 4 es si pagamos intereses de créditos hipotecarios, ¿ok? Si sacamos una casa en el Infonavit, en el Fobiste, obviamente los intereses que estamos pagando se van a hacer deducibles en nuestra declaración y van a hacer que nuestra devolución sea más amplia. Ok, si hacemos aportaciones complementarias para el retiro, hablábamos del retiro con, por ejemplo, y pensiones con el maestro Enrique, que bueno, tenemos nuestra cuenta, desde que somos empleados y estamos registrados en el IMSS, ok, ya tenemos la Afore, ya tenemos nuestra Afore y parte de ese dinero que se va a la Afore viene de mi patrón, viene de un poquito que me quitan a mí y un poquito que pone el gobierno. Ok, ya eso es dinero que se va incrementando, se explicaron las condiciones. Pero, aparte, ya una vez que tengo la Afore, está destinada una parte para vivienda, otra parte para el retiro y otra parte para aportaciones voluntarias. Estas son las que yo puedo hacer y es también una forma de ir ahorrando y además de que el dinero se está reinvirtiendo y son deducibles de impuestos. El sexto punto, colegiaturas, transporte escolar. Si yo tengo hijos y están desde nivel preescolar hasta nivel bachillerato, están estudiando algo técnico, bueno, también puede ser deducible, pero hay que cumplir con los requisitos que marca la ley. Aquí también muchos quieren deducir grandes cantidades de colegiaturas y no, la ley marca ciertos parámetros, aparte de que debemos también considerar que el transporte, por ejemplo, si tenemos dinero, ahora sí que pónganle todos los servicios que son deducibles, no, porque si el transporte escolar no es obligatorio para todos mis alumnos, para todos los alumnos del colegio, no va a ser deducible. Por otro lado, tenemos las primas de seguros. Bueno, en este caso, los seguros por gastos médicos, de lo que habló Covadonga, claro que van a ser deducibles para mi devolución de impuestos. Y finalmente, pagos de impuestos locales por ingresos. Entonces, todo esto, tomarlo en cuenta, o sea, vean que es un sistema y que si yo, aparte, comienzo a preocuparme por mi futuro, empiezo armando mi presupuesto. Ok, considero todo esto, empiezo a escoger si voy a hacer aportaciones voluntarias o si voy a escoger un plan para pensionarme, empiezo a separarlo y apartarlo en mi presupuesto. Pero además de eso también quiero asegurarme por gastos médicos porque está el COVID, pero además si yo sé que esto lo puedo hacer deducible y en 2021 voy a tener un impuesto a favor, díganme si no nos conviene. Aquí el punto es que podamos entender cómo funcionan las leyes para acoplarlas a nuestro favor. ¿Que tiene costo? Sí tiene costo. Al final, así como pagamos un dentista, pagamos a un especialista, obviamente quizás no tenemos la cultura de pagar por servicios de este tipo, pero allí está lo que nos va a proteger, lo que nos va a dar la seguridad de que estamos haciendo lo correcto para nuestro futuro.